El Sistema de Radio y Televisión de la UCSG presenta Inclusión Total, un espacio de emprendimiento y proyectos sociales. Inclusión Total, bajo la conducción de John Ávila y Carlos Ballerino Meller. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Les saluda John Ávila en el programa Inclusión Total, un programa dedicado al entretenimiento de las personas con discapacidad y nos escucha todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por su dial 1190 AM y por Facebook, Facebook Live de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Está conmigo mi compañero Carlos Ballerino. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana? Hola, mi querido John, excelente, gracias a Dios, todo muy bien. Ahí viendo a mis hijos, algunas actividades, gracias a Dios, todo muy bien. Hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer fantástica, muy hermosa por dentro y por fuera, así que preséntala. Así es, Carlos. Sí, para la tarde de hoy día tenemos como invitada a Marian Osorio. ¿Cómo está, Marian? Muy buenas tardes, ¿cómo ha pasado? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes, así que muchísimas gracias por la invitación. Así es, María. Le agradezco sus deferencias en este programa. Vamos a conversar bastante, aprender bastante de usted para darle ciertos tips tanto a nosotros como a las personas que tienen su grado de discapacidad y necesitan a veces el apoyo de ciertos tips de coach, de lo que tiene que ver con capacitación que usted imparte. Pero antes de entrar en materia, queríamos conocer un poquito más de Marian. Cuéntanos, Marian, su nacionalidad, dónde nació, cuántos hermanos son. Cuéntenos un poquito de usted. Bueno, nací en Colombia, llegué al Ecuador a los 10 años, viví en Quito por 6 años también y a Guayaquil llego en el 2010, ¿no? Cuando ya a inaugurar el malecón. Perdón, el malecón 2000. No, en el 2000 fue el malecón, ¿verdad? Sí, correcto. A ver, yo estoy equivocada entonces con los años. Llegué a Guayaquil en el 2000. Claro, en el 2000. Ajá, sí, porque ahorita me confundí. Sí, en el 2000 llego a Guayaquil. ¿Pero ya usted se conoce el malecón nuevo o usted se alcanzó a ver el malecón viejito? No, no lo conocí. No conocí, o sea, llegué cuando ya estaba inaugurado el malecón. Llegó con y sus las padres. veces que había... ¿Cómo, Sí. cómo? Carlos, ¿dijiste algo? No. Y llegó con su familia. ¿En qué colegio estudió al principio aquí en Guayaquil? Llegué acá, me gradué en el Santo Domingo de Guzmán. Toda mi vida estudié en colegio de monjas. Y bueno, también me preguntaste cuántos hermanos tengo. Tengo 4 hermanos. Todos viven fuera. Aquí en Guayaquil vivo con mi hermana menor. Y estamos por ahora las dos acá porque mis padres también se regresaron a vivir a Colombia. ¿Cómo la trataba Ecuador? Muy bien, ya, o sea, prácticamente Ecuador es mi hogar. Entonces ya estoy acostumbrada al Ecuador, pues llegué a los 10 años, entonces, y claro, me inculcaron un amor muy grande hacia Colombia porque mis padres siempre han estado como con ese apego a Colombia y tal vez por eso tengo ese llamado, ese cariño también hacia Colombia, pero creo que cuando me preguntan de dónde eres, yo en mi mente siempre digo, bueno, soy de los dos países porque tengo de los dos, ¿no? Aunque aquí siempre me dicen, tú no eres de acá, y cuando voy a Colombia me dicen, tú hablas raro. Entonces, pero pues en mi mente yo sé que soy de los dos, ¿no? Uno al final es de donde está, uno al final es de donde vive. Entonces, y desde donde viene, ¿no? Todo lo que uno va recorriendo en su vida, todo le va dejando algo. El Colegio Santo Domingo de religiosas, ¿cómo así poco a poco fui ya buscando o no sé, tenía claro desde el principio
dedicarse a lo que se está dedicando, o fue todo lo que usted decidió dedicarse a su oficio actualmente, a su profesión? Yo creo que siempre tuve como ese cuestionamiento de realmente qué es la espiritualidad, realmente qué es la religión, y vengo de un padre que desde que tengo memoria recuerdo verlo leyendo libros sobre espiritualidad oriental y sobre Jesús y tantos maestros espirituales, que eso ya estaba en mí. Entonces yo veía en mi casa tantos libros que el primer libro que me acuerdo que mi papá me dio fue El poder de la hora. Entonces es un libro que te cuestiona muchísimo el presente y como que te trae realmente a vivir el presente. Y yo tenía creo que 17 años cuando lo tomé. Y lo tuve que leer varias veces porque, claro, a esa edad fue como que, wow, todo lo que está aquí, pero ahí nace como un cuestionamiento de entonces, ¿qué es el pecado? ¿Qué es la religión? Y he tenido muchas épocas donde he estado muy, muy apegada a la religión. Y son épocas muy bonitas, o sea, tengo recuerdos muy, muy bonitos de ir a la misa, de ir a la iglesia, de hablar con sacerdotes, de tener gente amiga de la iglesia y son momentos que voy a atesorar siempre, pero yo creo que uno siempre tiene que seguir al final su propio llamado, ¿no? No me puedo quedar con esto es así porque me lo dicen otros, cuando en mi mente estoy pensando o estoy cuestionándome y cuando realmente no estoy haciéndole daño a nadie. Entonces, Ahora, me cuestioné muchas cosas y sigo cuestionándome muchas cosas. bueno, pero por ejemplo, hablando, usted menciona la palabra espiritualidad. Hay profesiones, por ejemplo, que, digamos, hay gente que le gusta hacer algo porque le gusta, lógicamente, pero a veces no son tan rentables. Entonces, yo le digo, por ejemplo, un caso a veces los pintores, los artistas, muchas veces son personas que se ven sus logros, sus retos, ya casi que al final de sus tiempos. Pero es algo que a ellos les gusta, les apasiona, entonces no les importa la parte económica. Algo parecido es en el tema de su profesión, no sin ser, no queriendo ser materialista, decir, preguntarle, sabes que su profesión le da ingresos económicos suficientes, pero es algo que a usted le llama, la llena. Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que uno debe de hacer las cosas que a uno le apasionan. Y, y la verdad, desde algo que como que he venido investigando, aprendiendo, me di cuenta que esta parte económica viene más bien de muchas creencias que uno tiene, ¿no? Sobre qué es la abundancia, sobre, sí, o sea, en realidad sobre qué es la abundancia, cuántas creencias hay alrededor de la abundancia y del dinero y la energía, ¿no? Y al final todo es energía y todo se mueve en el mundo material a través de las creencias que uno tiene que le dan forma a eso. Entonces, primero aprender a entender qué es lo que a uno le apasiona, le mueve, que para mí es como un llamado del alma. Por alguna razón, mi alma quiere hacer esto que es Coaching Your Senses, ¿no? Quiere hacer todos estos talleres de Coaching Your Senses y cosas que se van como creando alrededor de esto. Y en este caminar uno empieza a entender en realidad entonces qué es el dinero, qué es un negocio, porque al final todo se mueve como en esta misma energía femenina y masculina, donde la parte masculina es como el sostén, la estructura, la parte más tangible versus la energía femenina, que es esta pasión, esto que yo quiero hacer, por donde va a fluir la energía por donde va a fluir la energía femenina en esta estructura masculina. Entonces, ambas son necesarias y cuando uno no logra tener, digamos, el flujo suficiente para vivir económicamente dentro de lo que uno le apasiona, yo creo que va más, y es algo que vengo como que trabajando justamente en este tiempo, es entender qué creencias hay alrededor de esto, porque a veces creemos que ayudar al otro es
es ayudarlo muchas veces, darle lo poco que tengo, darle lo que tengo, o pobrecito lo voy a ayudar, o entonces como que muchas veces vivimos como que desde la ayuda en una energía masculina herida, ¿no? Una energía masculina muy debilitada o desgastada justamente, donde hay poca abundancia. Entonces creo que es más como desde donde yo aporto y es aprender a algo que a mí me toca y sé que tengo que hacerlo, ¿no? Aprender de negocios, aprender de toda esta parte de estructura y esta parte energía masculina para que ambos puedan sostenerse en algo mucho más abundante, ¿no? No necesariamente hablando dinero, sino Nos queda, en general. nos queda poco tiempo antes de ir al corte, pero antes de irnos allá a la parte del coach, y estamos ahorita en la parte personal. Cuéntanos, soltera, casada, tiene hijos. Soltera, no tengo hijos. Perfecto. Sobrina, nada más. Sobrinas. Tiene sobrinas. Bien, tenemos que ir a nuestro primer corte comercial, Marian, y al regresar ya entramos de lleno en el tema de lo que es coach. Regresamos en un momento. Usted está en sintonía de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Total, un programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con discapacidad que nos escucha todos los días, lunes y de las 5 de la tarde, 11:30 AM, y por la red social Facebook de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Estamos con Marian Osorio, ella nos está explicando un poquito de su parte personal y te vamos a entrar un poquito a lo que ella realiza el día a día y sus experiencias con las personas con discapacidad, o esos talleres que hacen que las personas, entre comillas, digamos, normales, que tienen todos sus sentidos, comiencen también a palpar, no tener cierto sentido, valga la redundancia, Marian. Sí, bueno, Marian tuvo una excelente idea al hacer Coaching Your Senses, ¿no? O sea, estuve en un taller de ellos, o sea, de personas que creo que fue una cata de vino con los ojos vendados. Cuéntanos un poquito de Coaching Your Senses, de qué se trata, cómo es la metodología de coaching para que las personas puedan experimentar otras sensaciones. Bien. Bueno, Coaching Your Senses nace a través de un aprendizaje que tuve con personas con discapacidad visual cuando trabajé en el municipio con ellos y a raíz de esta experiencia me di cuenta que las personas que ya habían, digamos, pasado su proceso de duelo, que ya habían aceptado su discapacidad, tenían una fortaleza interior impresionante, ¿no? Han logrado cosas que yo realmente me quedé sorprendida y maravillada por todas las cosas que logran, porque claro, yo al principio sí decía, cuando no conocía la discapacidad, sí decía como que pobrecitos, los voy a ayudar, desde esa buena intención que tenía, pero desde un lugar que no era el correcto, ¿no?
y versus cuando aprendí todo esto, los conocí, me relacioné con ellos, dije, wow, ningún pobrecito, o sea, todo lo que logran, todo lo que hacen y no lo sabemos, no lo conocemos, o sea, vemos la discapacidad y nos paramos desde, queremos ayudar a la persona con discapacidad cuando en realidad no necesariamente lo que están buscando es una ayuda, sino más bien como espacios donde podamos trabajar en conjunto y donde ellos también puedan poner sus propias ideas, ¿no? Porque por lo menos una persona con discapacidad visual o física no tiene un trastorno psicológico, o sea, su mente está lúcida, su mente está bien, entonces puede trabajarla como cualquiera de nosotros, ¿no? Como decías, entre comillas, los que estamos bien, lo normal. Sí. Entonces, todos queremos ser incluidos, todos queremos que nos quieran, todos queremos que reconozcan nuestro trabajo. Y a raíz de eso entendí que en realidad vivimos en un mundo diverso, que cada persona tiene algo valiosísimo para aportar y que cuando entramos en el mundo de la discapacidad, en realidad entramos en una manera diferente de ver las cosas, una manera que nos abre y donde se caen muchos paradigmas, donde se caen muchas estructuras mentales, donde inclusive nos volvemos mucho más creativos, donde inclusive podemos aportarle a la empresa nuevas ideas, o sea, hasta para nuevos negocios, etc. Entonces, nos paramos desde la discapacidad, desde un punto que no, y que muchas veces desde ahí, justamente hablábamos de la abundancia, hablas de la abundancia y la carencia, nos paramos desde la carencia, entonces, es poco lo que se hace desde ahí. En cuanto al tema de resultados, cuando una vez que finalizan los talleres que tú realizas, ¿hay cambios en las personas, en los participantes, un antes y un después, o cambian un momentito y después vuelven a lo mismo, pero hay una sensibilidad al ver de cómo es hacer algo a ciegas? Sí, bueno, yo creo que cada uno está en su propio proceso, a cada uno le toca de la manera en que desde Coaching Your Senses puede hacer, llega a ese corazón o a esa persona de la manera en que lo necesita, porque todos estamos de alguna forma en un proceso. Entonces, digamos, en la cata ciegas, donde permanecen vendados alrededor de 2 horas, donde hay un sommelier que les está hablando del vino, hay una persona con discapacidad visual dando su testimonio, pasamos un momento muy chévere, muy agradable, aprendemos de vino, nos reímos, nos sensibilizamos escuchando a esta persona, por ahí a algunas personas se les salen las lágrimas, se conectan también con su propia vulnerabilidad, porque uno de los objetivos del taller no es solo hablar de la discapacidad, sino como que conectarnos con nuestra propia vulnerabilidad, porque es que nadie es perfecto. Todos los seres humanos somos vulnerables o hemos sido vulnerados de alguna manera, hemos sido tocados de alguna manera, entonces venimos con cicatrices, ¿no? Y conectarnos con esa parte vulnerable y con esa parte mucho más humana nos abre también la puerta a ver la discapacidad desde otra manera. Entonces sí, hay gente que me ha dicho, gracias, me despertaste los ojos del alma, gracias porque ahora sé que mi hijo con discapacidad tiene algo valiosísimo para aportar. O sea, yo creo que esa mamá que me dijo eso, creo que ella se llevó un regalo para su hijo y ojalá siga para toda su vida, ¿no? Claro. Para que vea a su hijo de una manera muy diferente, ¿no? Para que le permita ser una persona independiente, ¿no? Porque a veces el amor, desde el amor y el apego queremos como que sostener y cuidar a esa persona que tal vez no va a poder, desde esa creencia que no va a poder seguir adelante. Te preguntaba esto porque a veces en ciertos talleres, tal vez sobre todo de motivación, ¿verdad? De repente se logra avivar el fuego, encender otra vez la llama del fuego de las personas, están súper motivados, todo esto, pero una vez que van a sus casas, a su entorno, a su lugar de trabajo, vuelven al mismo ruedo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no sé si este tipo de talleres ayuda a que el fuego, o por lo menos la visión que se tiene hacia ciertas personas cambie radicalmente, ¿no? Yo opino y soy fiel creyente que la vida es un proceso y que ese proceso nunca termina y que
Coaching Your Senses es como una puerta hacia ese proceso, ¿no? Y tal vez es una puerta que nos permite tocar fondo, tal vez sea, digamos, mucho más sensible, abrimos una capa muy sensible, pero no es un proceso que le va a cambiar la vida de la noche a la mañana a alguien, ¿no? Creo que eso es un diario vivir, eso es algo constante, es un trabajo de todos los días y este conocimiento y este despertar la vulnerabilidad, despertar la sensibilidad humana, es un conocerse a uno mismo cada vez más. Y esto es un trabajo de todos los días porque, como decía, nadie, digamos, la vida en sí no es perfecta. Y cuando creemos que ya hemos superado una barrera, de repente viene otra y nos baja la autoestima y no sabemos qué hacer. Viene una pandemia y por más que hayamos hecho cursos, doctorados, maestrías, no sabemos qué vamos a hacer. Entonces la vida es un misterio en sí. La vida nos trae un regalo nuevo, un desafío nuevo cada día, pero ahí es donde uno tiene que, tal vez, claro, recuerdo que un día fui a Coaching Your Senses y me conecto con esa sensación que viví, pero hay muchas más técnicas y uno nunca debe terminar de aprender o de darse por vencido, digamos, por entender cada uno su propio proceso o entender cada uno. Yo digo que es entender al alma, porque al final, desde mi postura, desde el tipo de coaching que yo hago, estamos aquí, tengo la creencia, digamos, que estamos en este mundo para conocer nuestra propia alma y el alma de cada uno viene con una información muy, muy diferente, ¿no? Y cuando dejamos de ver tanto a lo que nos dice la sociedad, ¿no? A tantas creencias que nos dice la sociedad, de que ya tienes que estar casada, de que tienes que tener hijos, de que tienes que tener una profesión, de que... Y cuando empiezas a realmente escuchar a tu propia alma, encuentras un lenguaje muy, muy diferente y empiezas a... muchas barreras, muchas creencias se empiezan a derrumbar. Entonces creo yo que en este proceso donde uno va constantemente aprendiendo, en realidad va desaprendiendo muchas cosas y cada vez como que uno se siente más liviano y más conectado con uno mismo, con esa parte espiritual, con esa parte del alma. Entonces... Correcto. Un gurú decía, el pasado es historia, el futuro es un misterio y este momento es un regalo. Justamente cogiendo las palabras que tú decías y de, bueno, uno de mis autores favoritos también es Eckhart Tolle, que es justamente el que escribió El Poder de la Hora, ¿verdad? Y bueno, es complicado para cada persona y por eso el coaching es una herramienta fantástica para justamente no vivir en el pasado o en el futuro, sino disfrutar el presente. ¿Cómo Marian Osorio vive ese presente? Cuéntanos un poquito. Bueno, lo vivo en mi día a día de lunes a viernes en mi trabajo. Me levanto y hago mi cafecito. Me encanta mi tintico. Me encanta hacer mi meditación, escribo. Hago mucho trabajo de escritura, de si me levanté con pereza, pues escribo que tengo pereza, si me levanté un poco triste, si me levanté con gripe, lo escribo. Eso es como mi hábito de la mañana, con mi cafecito, leo un poco y luego pues ya empiezo el teletrabajo. Y el teletrabajo pues a veces tiene sus cosas, ¿no? Porque cuando estás en el trabajo estás conviviendo con otras personas, estás trabajando con personas completamente diferentes a ti, entonces vienen como a veces esos momentos de estrés o que se acumula el trabajo. Entonces todos esos momentos también son como un momento, como cuando uno trabaja el presente y de repente uno se da cuenta de que, ay, estoy como que estresada. Vuelvo a ese presente y ahí hay una creencia que yo tengo, digamos que la energía toda le pertenece a Dios, no hay energía buena y mala, en realidad hay una energía
y toda le pertenecía a Dios. Entonces, cuando logro como, si estoy como estresada, como que me estoy peleando justamente con ese presente, digo, a ver, no, esto es de Dios, trato de como neutralizarla, porque algo que he aprendido es que a veces uno como que está triste y quiere estar feliz, está estresado y quiere estar en paz. Y en realidad no se trata como de pasar de un extremo al otro, sino más bien se trata de neutralizarla, porque al final de pasar de un extremo al otro es hacer lo mismo, pero simplemente de otra manera. Entonces, cuando la logro neutralizar, la logro aceptar y logro conectarme con Dios. No hay nada bueno, no hay nada malo, simplemente es. Cuando aprendes a aceptar en lugar de esperar, tendréis menos decepciones. Esa es una frase del Caballero de la Armadura Oxidada, un libro fantástico que leí hace mucho tiempo. Lindo. Tal cual. Bien, tenemos que ir a nuestro segundo corte comercial y regresamos con Marian Osorio, el programa Inclusión Total. Enseguida volvemos con más de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Usted está en sintonía de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Bien, regresamos a Inclusión Total, su programa dedicado a fortalecer el emprendimiento con las personas con discapacidad. Nos escucha todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por su dial 1190 AM y por la red social de Facebook de la radio. Se me estaba olvidando decirles que también los días jueves ya se los subimos a YouTube a partir de las 5 de la tarde en el canal Inclusión Total EC. Bien, estamos con Marian Osorio, nos está hablando del tema del coach. Venía, mientras conversábamos el bloque anterior, consulta, dos preguntas, Marian. ¿Cómo hacer, ya estamos hablando del tema de metodología inclusiva, cómo lograr, qué metodología usted usa en sus talleres y cómo lograr que las empresas tengan ciertos, no sé si decirle procesos, pero sí métodos inclusivos en sus empresas? Bueno, yo siempre digo que yo no soy una experta en discapacidad, pero mi consejo siempre es, si quieres conocer sobre discapacidad, ten un amigo con discapacidad, ¿no? Porque yo creo que una empresa puede llevar a un experto en discapacidad, pero en realidad uno logra entender a la discapacidad cuando uno tiene un amigo con discapacidad, cuando uno realmente se da el tiempo de conocer a una persona, de entenderla, de vivir, de ver cómo, por ejemplo, Joana. ¿Quién pensaría que Joana, mi amiga con discapacidad visual, va al cine o quiere ir al cine? Claro. ¿Quién pensaría que a un ciego le interesa ir al cine? Claro. Bueno, a ella le interesa y hasta el día que ella me dijo, Marian, ¿por qué no nos vamos al cine? Yo, ¿al cine? Vámonos al cine. Vámonos de viaje. ¿Sí? Entonces,
y enojémonos, peleémonos, te digo lo que no me gusta de ti, dime lo que no te gusta de mí, o sea, como con cualquier persona, cuando uno realmente quiere entenderla, qué le hace bien, qué le hace mal, bueno, así deberíamos, así las empresas deberían acercarse también hacia una persona con discapacidad, porque uno puede tener una lista de qué hacer y qué no hacer, pero no necesariamente eso va a ayudar o va a permitir que esa persona se sienta realmente incluida dentro de la organización, ¿no? Tú has tocado un Entonces, punto muy importante que sucede justamente en las organizaciones. Está en boga el tema de llevar un clima laboral adecuado, pero nos olvidamos que a veces las discusiones, no llamemos peleas, son necesarias dentro de una organización para que justamente se elimine algún cuello de botella, ¿no? Y dentro de un matrimonio, de una amistad o de cualquier relación también. ¿Qué opinas de eso? totalmente de acuerdo, porque no somos perfectos, ¿no? Desde de esas mismas diferencias, convivir con una persona es completamente difícil, ¿no? Entonces, pero es en esas diferencias donde uno aprende como que también a respetarse, a respetar al otro desde lo que es como ser humano. Entonces, sí, justamente por eso uno de mis consejos es eso, o sea, ten un amigo con discapacidad, sobre todo las personas que están pues dentro de los departamentos de recursos humanos, que son los que llevan todos estos procesos inclusivos dentro de la organización y que tienen más este don del servicio desarrollado. Ok, si quieres tener una empresa más inclusiva, conoce a una persona con discapacidad, realmente date la oportunidad de, porque a veces están como que nos paramos como dentro de, no, pero es que una persona con discapacidad se puede aprovechar porque las leyes y eso puede pasar con personas con discapacidad o sin discapacidad, en realidad. Correcto, correcto. Al Es final, un poco también la gente, digamos, en general, no tiene esta buena relación con una persona con discapacidad porque lo ve diferente. Es como el racista, ¿no? Que porque la otra persona es de otro color, no es amiga de esa persona, ¿no? Entonces, eso es importante a través de estas metodologías y de esta bandera que has izado, Marian, ir cambiando eso, ¿verdad? exactamente. Entonces, Marian, ajá. entrando ya en este tercer bloque, como le decía yo, tras cámaras de su Instagram de Rituales C, y conectando con el segmento anterior que usted hablaba de la espiritualidad, y en el sentido que también hay que saber esperar a las personas su momento, no todo les cae el mensaje en ese momento y los cambian, ¿no? ¿Verdad? Ya en la parte espiritual y con los servicios que da en Rituales C, ¿cómo hacer para que no sé si usar la palabra paciencia, pero ¿cómo hacer para que, porque no todos estamos, porque María, hay gente mala, así como hay gente buena, hay gente mala, entonces, ¿cómo lograr compenetrar y vivir en sociedad con todo tipo de personas que están en otro tipo de nivel, no sé si astral, espiritual? ¿Cómo lograr compaginar eso? Pero te refieres a cómo relacionarnos con estas personas cuando notamos que su energía es como muy negativa y que nos pueden de alguna manera hacer daño. Así es, así es. Bueno, desde la parte humana, ¿no? Porque cuando yo reconozco, primero reconocer que somos seres humanos, ¿no? Sí que queremos, desde mi perspectiva, conocer más a mi alma, a esta parte espiritual. Cuando yo me reconozco como humana, me doy cuenta de que yo tengo muchas limitantes, ¿no? Y que como yo las tengo, los tienen otros. Entonces, si yo humanamente sé que hay una persona que mi sensibilidad o algo me dice, no, me quiere hacer daño, o porque para eso están las emociones también, ¿no? Y a veces nos da como que miedito estar con alguien y nuestro cerebro de alguna manera quiere como alejarse de esa persona o nos emite señales de miedo, de alerta para que nos alejemos de esta persona, porque al final somos seres humanos que quieren vivir, ¿no? Que estamos desde nuestros antepasados vivimos hemos querido sobrevivir y desde nuestros antepasados hemos pasado por peligros súper fuertes. Entonces,
en nuestro ADN ya está como instaurado una alarma de peligro, que cuando nos vemos ante eso que nos causa un poco de temor, que puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser un ladrón, puede ser humanamente, me reconozco desde esa humildad y digo, siento que esto me puede hacer daño, entonces me alejo, ¿no? Pero un poquito entrando en la parte laboral y complementando la parte de lo que es rituales C con la parte de lo que es coaching in your sense. En las empresas es un mundo distinto. O sea, si en la familia siempre hay, se puede ser una oveja negra. En las empresas hay distintas personas de distintos hogares, ¿no? ¿Verdad? Y que vienen con de repente con malas mañas, con malos hábitos, con malas influencias. A veces no quiere hacer daño a la empresa, pero sí quiere hacer daño a las personas. ¿Y cómo lograr penetrar con este tipo de compañeros, entre comillas? Sí, bueno, yo tengo una experiencia súper fuerte dentro de lo laboral que no voy a hablar, no la voy a abrir, digamos, pero por encimita puedo decir que de alguna forma yo viví algo muy fuerte dentro de lo laboral, donde digamos que tenía muchas pruebas para demostrar que la otra persona era culpable de, ¿no? Uh-huh. Pero ¿de qué me di cuenta yo? Todo es una oportunidad para trabajarla con uno mismo, ¿no? Siempre está este lado donde uno tiene que saber hasta qué punto pone el límite, porque si ya va en contra de mi propia vida, pues no, el límite es irse de ahí. Pero si no es así, siempre eso que llega es una oportunidad también para trabajarlo en mí. Y yo reconozco que yo no supe poner límites en cuanto a mi seguridad o cómo comunicar las cosas. Entonces esta situación llega a mí y digo, la opción más sencilla es renunciar. Mi salud mental estaba fatal, caí en una depresión, o sea, viví una extrema ansiedad, depresión, o sea, un montón de cosas que yo nunca me imaginé que las podía vivir. Pero al final dije, estuve a punto de renunciar. Y hablé con psicólogo, hablé con sacerdote, hablé con gente que era experta, digamos, que se podía poner en los zapatos de la otra persona. Y al final todos me daban muy buenos consejos, me ayudaron en todo este proceso, pero al final todos me decían, la única solución es que renuncies. Y yo decía, no puede ser que esa sea la solución, porque algo tengo que aprender de esto. Claro. Y no puede terminar así. Y empecé como a entender qué era lo que pasaba, cuáles eran mis falencias, dónde yo tengo que aprender a comunicarme mejor. Si algo no me gusta, decirlo desde el inicio, aprender a incomodarme, perdón, tener conversaciones incómodas, mirar a los ojos a la otra persona y hablarle con la verdad, con sinceridad, ¿no? Decirle, esto me está pasando, esto siento, necesito escuchar, ¿tú qué piensas de esto? O sea, esa persona podía estar en un rango superior que yo, y yo podría decir, bueno, como es mi jefe, yo tengo que hacer lo que diga, o mejor me quedo callada, mejor renuncio porque es mi jefe, no va a cambiar. Pero cuando entendí que yo podía comunicarme con esa persona, que yo podía decirle las cosas a la cara, y con total tranquilidad, sin discutir, ya empiezas a entender, a ver, cada situación también es un regalo también para uno. Y en algún momento una persona con discapacidad me dijo algo que yo dije, tienes toda la razón. Me dijo, la sociedad tiene el 100% de responsabilidad de generar una sociedad inclusiva, pero yo también tengo el 100% de responsabilidad de acercarme a esa sociedad y de hacerme escuchar. Desde parte y parte, ¿no? Entonces... Claro, es un poquito parecido, me hiciste acordar a Los Miserables, cuando el sacerdote, el obispo, le regala las joyas de la iglesia, las cosas valiosas de la iglesia que Jean Valjean se había robado, y él dice, no se las robó, yo se las regalé. Ese fue el regalo que le dio a Jean Valjean para que tenga una nueva vida, ¿no? Interesante. Maravilloso. Desde otra perspectiva. Y desde Rituals,
María, tú dices algo de poner límites y decir las cosas, pero a veces eso en el día a día, en la parte laboral, no puede incurrir que por decirte, esta man de John sí que es insoportable, que dice que no, que tengo que ser puntual, que esto de aquí, que no me dejes el papelito aquí encima, que no me de, que me digas antes de hacer esto aquí lo de la casa, ciertas cositas que de repente puede prestar a la otra persona cuando uno sabe que es para la tranquilidad de uno, pero de repente le puede prestar a la otra persona. Sabes que dentro de este ser sincero, dentro de este tener estas conversaciones, que son todo esto que voy diciendo, también lo he aprendido en el coaching, ¿no? Son muchas técnicas que te enseñan desde el coaching. Y es una negociación, porque no tengo, ahí es aceptar, a ver, todo lo que yo sufrí y todo lo que yo me enojé y decía que el otro era el culpable, luego te das cuenta de que esa persona tiene una perspectiva completamente diferente a la mía. Y en el momento en que ambas personas se escuchan y yo expreso mi verdad y digo, esto siento, esto me pasa, esto quiero, hasta aquí yo te permito esto, le doy cancha, le doy espacio a la otra persona que también me diga, y es una negociación, es un ganar-ganar. Aparte que desde el punto de vista del coaching, si tú le das ese poder a la otra persona de que es el culpable y tú victimizarte, te vuelves víctima y no protagonista. Entonces, en el momento que tú cambias eso, como lo cambiaste en su momento, te volviste protagonista y ya no víctima, ¿verdad? Exacto. Y ahí, simplemente para acotar algo, con lo que a mí me pasó y que hablé con la psicóloga y todo esto, yo entendí algo. Uno puede ser víctima hasta cierto punto, pero en el momento en que te das cuenta que eres víctima, comienzas a hacerte responsable. O sigues siendo víctima o te haces responsable, porque está bien que seas víctima porque no sabías, porque no conocías de esto, porque te sentiste mal, porque humanamente hay cosas que la razón no entiende y a veces uno se cree el papel de la víctima y se mete y llega a depresiones, etcétera. Pero en el momento en que entiendes la realidad, entiendes lo que está pasando, tienes dos caminos, o sigues siendo víctima consciente, porque encuentras siendo víctima un beneficio también, o te haces responsable y entonces te metes en el camino de buscar soluciones, ¿no? María, este tema para interesante, se está quedando el tiempo, ya tenemos que ir a nuestro cuarto bloque, y bueno, ojalá que en un momento podamos tener una segunda entrevista, porque la verdad es que creo que nos está faltando tiempo. Vamos al tercer bloque, ¿sí? Está bien. Enseguida volvemos con más de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Usted está en sintonía de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Bien, regresamos al cuarto bloque y último bloque del programa Inclusión Total, un programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con discapacidad que nos escucha todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde y los días jueves a partir de las 5 de la tarde por Inclusión Total S. Hemos estado conversando con María Osorio, ella tiene su emprendimiento que es Coaching Your Sense, perdón, y también veo que tenía un
perfil Instagram de Ritual que los compenetra en los talleres. Y justamente hablando de talleres, entrando al último bloque, nosotros tratamos de aportar con nuestro granito de arena al tema de difusión de las actividades para discapacidad o con discapacidades, y lo ponemos a disposición para que ustedes puedan difundir las próximas actividades. Por ejemplo, ¿por qué escoger un taller suyo, María? Bueno, el próximo taller que vamos a realizar va a ser el 8 de agosto, va a ser un taller, el 6 de agosto, perdón. Va a ser un taller sobre pintar a ciegas, donde vamos a ponernos en los zapatos de las personas con discapacidad visual. Nuestros talleres, por ejemplo, para pintar utilizamos pinturas que tienen olores, entonces primero hacemos el ejercicio de aprendernos el color y el olor, luego pues dejamos que nuestra alma, nos conectamos con nuestra alma y dejamos que nuestra alma se exprese para luego entender el mensaje que nos quiere dar, hacer un tipo de meditación y de conectarnos con nuestra propia sensibilidad y vulnerabilidad, también escuchando a una persona con discapacidad que va a dar su testimonio de vida. Y realmente es impactante, sé que impacta a la gente porque una de las cosas que yo les digo al inicio es, vamos a imaginar que a cada uno de nosotros nos ha llegado la noticia de que nos hemos quedado ciegos, ¿no? Y que de ahora en adelante esta va a ser nuestra forma de vivir. Entonces vamos a despertar los ojos del alma y que así como Joana lo hace, que es capaz de salir a la calle, coger un bus, ir a hacer sus prácticas de canto, de teatro, que por cierto se va a presentar, va a ser una presentación de canto y de teatro. Entonces, que me parece maravilloso todo lo que hace cuadros también, pinta con cuadros que son de relieve. ¿Qué gana la empresa y qué gana la participante yendo a un seminario de usted, un taller suyo? Bueno, nuestros talleres son enfocados, cuando hablamos de discapacidad, vamos con una persona experta en discapacidad para de alguna manera entender más a fondo sobre el tipo de discapacidad al que se quiere abordar, ¿no? Primero sensibilizando, porque nuestros talleres de Coaching Your Senses ayudan a sensibilizarnos y a conectarnos con esa parte humana. Entonces, desde ahí ya entender que vivimos en este mundo diverso. Y otra de las formas en que hacemos Coaching Your Senses es para trabajar habilidades blandas, donde no solamente hablamos de la discapacidad, sino que cogemos a un grupo de ejecutivos donde a través de estas herramientas, a través de esta metodología, Coaching Your Senses, una vez sensibilizados, hablamos sobre la empatía, por supuesto, sobre la escucha, sobre el trabajo en equipo, sobre el liderazgo personal o el liderazgo inspiracional. Entonces trabajamos este tipo de habilidades blandas, ¿no? O como un evento empresarial que también lo hemos desarrollado así, donde llevamos a un cantante con discapacidad visual, llevamos a Yoji también que da su testimonio de vida, a un artista con discapacidad visual. Entonces, para mí es demostrar que si bien es cierto, Coaching Your Senses es inspirado en personas con discapacidad, mi fin no solamente es hablar de la discapacidad, mi fin es ver que vivimos en un mundo diverso y que cada uno de nosotros, digamos como ejemplo, cada uno de los que estamos dentro de Coaching Your Senses tiene algo valiosísimo para aportar, cada uno desde lo que hace. Bien, cuéntenos un poquito de cómo la encuentran a Marianne en las redes sociales, a qué número se la puede ubicar, dónde pueden ver los próximos eventos suyos. En Coaching Your Senses, en Instagram o Facebook, y Marianne Osorio también en Instagram y Facebook, y rituals.es también. Muy bien. ¿Qué es rituals.es? Rituals es un emprendimiento que he creado con mi hermana, donde hacemos saumerios, vendemos piedras, cuarzos, amatistas y aceititos
corporales, ¿no? Entonces, digamos que yo uso rituals en los talleres de coaching Your Senses para hacer las meditaciones. Sabemos que los saumerios a través de estas plantas se conectan con nuestro sistema en el cuerpo, que de alguna manera como ese mismo olor o ese aceite que te untas, te genera tranquilidad. Sabemos que las plantas generan algo en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, al olerlos o al untarlas o incluso al tomarlas, generan algo en nuestro cuerpo. Entonces, eso realmente es lo que hacen los saumerios, el palo santo, por ejemplo, la salvia, el eucalipto, que son hierbas más medicinales y que desde nuestros antepasados las vienen utilizando para fines un poco más, para trabajar emociones, ¿no? Para tranquilizarnos más, porque no quiere decir que se nos va a acabar cuando utilizamos un saumerio y lo utilizamos para limpiar nuestras energías o conectarnos con una emoción de más tranquilidad, más paz, o incluso para estar más activos, porque, digamos, por ejemplo, la lavanda también nos activa, ¿no? Nos mueve, nos despierta un poco más. Entonces, cada planta tiene su función y hace que en nuestro cuerpo, pues... Sí, yo uso aceites esenciales, son excelentes, y esos aceites esenciales son de cada planta, como tú dices, ¿no? Así que vas a tenerme ahí como cliente. Y ese tema de rituals, siendo un poquito abogado de diálogo, y de repente como somos, de repente los guayacos, todo así, hablamos a veces cosas sin saber. Esto no entraría como en la santería. Pues cada uno lo va a ver de diferente forma. Yo no sé porque yo no conozco la santería y yo no sé cómo se utiliza o qué hacen los que hacen este tipo de santería. Y yo digo que como todo se puede llevar hacia el lado oscuro o claro, digamos así. John, no vemos las cosas como son. No vemos las cosas como son, las vemos como somos, John. Entonces, pues sí, o sea, a ver, aquí podríamos decir que la herramienta se la puede usar de muchas formas, ¿no? La herramienta es el saumerio, de ahí ya cada persona la utiliza a su forma, ¿no? Entonces, podríamos decir que el ladrón tiene que tener un buen liderazgo. El ladrón tiene que tener excelente comunicación. El ladrón tiene que tener excelente trabajo en equipo, ¿no? Entonces, todas estas habilidades que igual las necesita un líder, ¿cuál es la diferencia? La virtud, ¿no? ¿Para qué lo estoy usando? Buscar el bien en la otra persona. Entonces, los principios y los valores. Nuestros principios, nuestros valores, exacto. Estamos por concluir el programa, María, y antes de despedirnos, siempre nosotros como, aparte de dar nuestro granito de arena, siempre queremos dar un mensaje positivo. Después de tantas cosas negativas que hay, que recién pasamos un paro, tantas cosas, más no son noticias negativas que positivas. Tratamos de dar un mensaje positivo. ¿Qué mensaje le daría usted a los oyentes? Bueno, aquí voy a contar una historia rapidita de lo que me dijo una vez Yogi cuando le preguntaron, Yogi, ¿tú qué prefieres, quedarte ciega o poder ver? Y Yogi con total tranquilidad dijo, yo prefiero quedarme ciega. Y yo dije, ¿qué? Quedarte ciega. Dentro de mí dije, ¿por qué? Y le hicieron la pregunta, ¿pero por qué quieres quedarte ciega? Porque esa es mi realidad. Si yo quisiera ver, no estaría amando mi realidad, estaría enfocada en otra cosa. Y hoy soy ciega, amo mi discapacidad, amo mi realidad. Para mí eso fue como un balde de agua fría. Amar la realidad, amar lo que eres, amarte tal y como eres. Eso para mí es el mejor mensaje que en este momento se me puede ocurrir. Claro, interesante porque de repente el deseo de ella puede ser querer ver, ¿no? Pero sabe que no es... Yo creo que ve con otros ojos. Esa es mi manera. Sabe que esa no es su realidad, sabe que es muy lindo, por ejemplo, tener muchos sueños, pero qué tan probables es que los podamos hacer. No quiere decir que no tengamos sueños, ¿no? Pero que sí tengamos los pies en la tierra, ¿no? Correcto.
como dicen por ahí, raíces que tienen alas. Primero, ama tu realidad, ámate como eres. Desde tu realidad, desde aceptar lo que eres, sueña, pero desde tu realidad. ¿Qué gano yo queriendo ser otra persona? No, soy lo que soy y desde ahí sueño en grande, veo con otros ojos, como dicen ustedes. Bien, yo tengo que despedirme, darle muchísimas gracias, Mariana, por su tiempo, por el espacio que nos ha dado. Ha sido muy enriquecedor todo su experiencia, sus expectativas y sobre todo hacia dónde están yendo con este tipo de talleres. Yo le deseo lo mejor de los éxitos. No dude, usted tiene mi celular, también tiene el de Carlos. Puede mandarnos un mensajito cuando esté próximamente desarrollar otro tipo de seminario, aparte del 6 de agosto. Nosotros lo difundimos sin ningún tipo de costo. Lo importante es que vaya más gente y que se siga trabajando por la discapacidad, Mariana. Muchísimas gracias, John y Carlos, por este espacio. Y yo encantada de volver. Y los felicito por este espacio. Carlos, tus palabras finales. Creo que se quedó. Se quedó congelado. Bien, se quedó congelado. Yo le agradezco una vez más, Marian, y hasta la próxima, ¿sí? Hasta la próxima.